Ana no ha llegado. Tiene que avisarle a la puerta, ¿no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, una preguntita. Es que al parecer parece que la clase del día lunes no quedó grabada. Sí, claro que quedó. ¿Señor? Sí quedó. No. Lamento decirle que no quedó. Su señoría Pues lamento decirle que sí. ¿Señor? Lamento decirle que sí. No, en serio, no quedó. ¿Quién la tiene? No es que lo estoy diciendo en serio, yo no estoy hablando. Pero por favor ponga su... Ahora sí, porque no. A ver con quién estoy hablando. Jairo Alejandro Villa Ramírez, profesor. Alejandro Villa Ramírez. Señor. Sí, en la universidad están chequeando todo y todas quedaron grabadas. Mire, lo que pasa es que hay una niña, una compañera de nosotros, que tuvo la cordialidad de tratar de grabar la clase, pero al parecer, porque usted no terminó la sesión ese día, el día lunes, la clase duró casi 8 horas y parece ser que la clase no quedó grabada. ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo. A ver, para que la clase quede grabada, según entiendo yo, la clase debe usted terminar la sesión a las 8 de la noche. Entonces, Sí. usted lo que hizo fue seguirla y se siguió con la... No. A Hágame ver. un favor, esto me lo comentó la compañera de nosotros, la compañera Joana Porras, que es la persona que supuestamente no, la compañera que cordialmente nos hizo el favor de tomar ese día la grabación. Entonces ella me explicaba ayer precisamente que la clase no quedó grabada, que ella estaba tratando de Pero para ella. con la universidad para ver si ellos podían hacer eso. Claro, en la No universidad sé si sí. de pronto usted, por eso le Sí, pregunto, no sé si usted sabe algo al respecto para ver si claro, podemos averiguamos eso, no hay problema. Pero de pronto lo de ella no quedó grabado, pero las clases de la universidad sí. Ahora, yo Es que si tengo usted después se de mete al ustedes. módulo de la ¿Me escucha, por universidad, hay favor? hasta el séptimo, Señor Villa, ¿me hay escucha, hasta por el favor? hasta la Ok, séptima sesión. un momentico, ¿me escucha, por favor? Dígame. Todas las clases, yo tengo clase de 6 a 8 con ustedes y de 8 a 10 con otro curso. Cuando yo termino con ustedes, salgo y entro al otro curso. Entonces no entiendo cómo quedó con 8 horas cuando 4 horas, 4 horas, me realmente equivoqué, estamos 4 horas. hablando, 4 horas. perdóneme, estamos hablando con otro link. Sin embargo, voy a decirle a la universidad para que ustedes puedan tener acceso a ella, ¿ok? Yo estoy aquí en el módulo mío, en lo que me dan acá, y están las clases grabadas hasta la séptima sesión. Es decir, faltan 7, 8 sesiones de las clases anteriores, porque las clases que supuestamente tienen que estar montadas ahí, pues me las han estado pasando, pero por YouTube, las compañeras que la graban. Se presentan inconvenientes como estos, que no quedan grabadas las clases y no quedan tampoco montadas al modo. Todas las clases quedan grabadas. Ahorita, por ejemplo, estamos grabando. Todas absolutamente. Cuando yo abro el link para que ustedes entren, todo queda grabado a partir de ese momento. Todo, absolutamente todo. La del lunes desafortunadamente no quedó. Pensé que usted de pronto tenía por ahí de pronto Pero sabía no, algo de esa clase, pero no, no quedó. no importa. Hay una solución. Señor. Y ya se las doy. La clase que doy con ustedes es la misma que doy con el curso siguiente. Entonces, si no escucharon esa grabación, en la otra quedó la grabación. ¿Y cómo hago yo para entrar a El esa link grabación? yo los mandé a Ana, mandé los dos links de los dos cursos, porque como tuvimos problema con el link, que un curso que sí entraban con uno, que no entraban con, entonces le mandé los dos y le pedí a la universidad que los confirmara y yo mismo los confirmé con el ingeniero de la universidad.
Entonces, se los vuelvo a mandar nuevamente y pueden entrar ahí a esa otra también, no habría problema. Bueno, si me hace ese favor, profesora, Con mucho sería gusto. la del lunes, sería la del lunes, la del 30 Ok, de noviembre. Hágame ese favor. ok. Gracias. La del lunes, claro. ¿John tiene problema en grabación o no? Doctor, yo lo puse a grabar, no sé. Perfecto. No creo, no creo. No, Tranquilo. no, Sin confirmo. embargo, aquí también se está grabando. Listo. Lo he hecho así como por asegurar las cosas, ¿no? Vale, ¿Ok? sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando. Ah, pero falta mucha gente. Esperemos. Esperemos 5 minuticos. Doctor Pedro, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, gracias, doctor Pedro. ¿Le puedo hacer de pronto una consulta respecto al parcial? ¿Qué se le ofrece? Doctor, lo que pasa es que, por lo que he leído en los chats, va a quedar para entre lunes y martes, si no estoy mal. Ajá. Pues es lo que más se ha Ya charlado. ahorita cuadramos eso. Ah, bueno, doctor. Ya Entonces, ahorita lo ¿ahorita cuadramos. hablo o de una vez? Ahorita, ya ahorita cuadramos. A lo que estén todos. Bueno, doctor, gracias.
Ahorita orina encima del computador. Bueno, comencemos pues. Bueno, entonces hablemos del examen. El examen lo tenemos que realizar la próxima semana, yo creo, porque terminamos clases el viernes. Pero no me puedo comprometer es el día de fiesta, porque con el otro curso ya me comprometí para hacer el día de fiesta examen. Lo voy a hacer en las horas que corresponden y como no se alcanza, entonces voy a terminar, he acordado con ellos hacerlo el día de fiesta. Entonces tendría de pronto, si no alcanzamos, que creo que no alcancemos en las 2 horas, sería continuar el día, sería comenzar el lunes y continuar el día sábado, domingo. Sábado, domingo comenzar y si termino yo el viernes, podríamos comenzar el sábado o el domingo. O si no, utilizar las horas que corresponden a las 2 horas y en 2 horas alcanzar a examinar un número de alumnos y si quedan algunos por examinar, hacerlos el siguiente día. No hay más. ¿El siguiente día sería el miércoles? Sería miércoles, sí. Sería miércoles. Sería miércoles temprano, porque en la tarde, 5 de la tarde, sí, 5 de la tarde tengo exámenes de grado. Entonces tienen alternativas. ¿Cuáles? Sábado por la tarde podría yo. Y el Por la sábado, mañana. profe, ¿cómo sería para cuadrar El con sábado usted? podría el domingo también podría. Sábado y domingo. Yo podría el Sábado y domingo. No, se ponen de acuerdo y me dicen. Doctor, pero ¿cómo se cuadraría eso? Dependiendo el día que uno pueda, No, usted va a coger por lista, porque es que ese sería el problema. Por orden alfabético. Yo llamo por orden alfabético. Yo no puedo ninguno de los 2 días, ni sábado ni domingo.
Ah, perfecto. Pero domingo y lunes, Por eso les digo, el lunes yo tengo que estar con ustedes en 2 horas, ¿sí o no? sí. Entonces, hago los exámenes el lunes hasta donde alcance. Y fijamos entonces fecha para el siguiente día que las vamos a realizar. Y Una terminamos. preguntita, ¿usted tiene con nosotros de 6 a 8 y de 8 a 10 tiene con el otro grupo o no tiene? Sí, correcto. Sí, señor. ¿De 6 a 8 tiene también? De 6 a 8 tengo, sí, señor. Ya. ¿Y el miércoles de qué horas podría, más o menos? No, porque si de pronto yo termino, podría de pronto comenzar el miércoles a las 5 de la tarde, pero todo depende de cómo estén en nuestro curso. Yo creo que lo más conveniente sería los 2 días hábiles, lunes y miércoles. Sí, lunes y Como Compañero, quieran. me parece bien lunes Lo y que ustedes digan está bien. Lo Yo que no pasa es tengo que el problema. doctor dice que el miércoles es... ¿A qué horas en la tarde, doctor? Es que el El miércoles yo podría desde temprano, desde las 5 de la tarde. Oh, no hay problema, a esa hora está perfecto. Yo lo que quiero es que tengan tiempo para eso, porque de una vez les advierto. En el examen yo no le voy a pedir a ustedes definiciones. Eso no. ¿Definiciones? No. Dígame, ¿qué es estado? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya le voy a decir, explíqueme tal cosa. ¿Listo? Lo tiene que explicar en derecho. Si estudió, lo explica. Si no estudió, no va a poder explicar. Así de sencillo. Entonces, de modo que los que consultan apuntes, cosa, pasan hojas y toda cuestión, ni siquiera hagan apuntes para el examen. Porque me voy es a preguntar sobre la concepción de lo que ustedes tienen en derecho de las áreas que hemos tomado. Eso no más. Por eso, si usted sabe definir estado, me puede explicar qué es el estado. Si usted sabe qué es ciudadanía, me puede explicar qué es la ciudadanía, sin necesidad de definírmela. ¿Y vamos a hablar de los mismos temas que vimos en el primer parcial? Todos, ¿o hasta no? el último que veamos, don Jorge Eliezer, José Eliezer. Todos los temas Hasta lo último que vamos el viernes. Bueno, entonces me dicen qué días y ese día comenzamos, no hay problema. Pero usted dice que el miércoles no se puede, que tiene que ser antes de las 5, el miércoles. No, yo digo que puedo desde las 5, don Julio Fernando. El miércoles. Desde las 5 en adelante. Yo puedo, sí, claro, pero si no, pues a las 6. Tiene problema. Pero yo creo que el miércoles, A las de 5, todas formas, profe. queda dentro del horario normal de una clase. Bueno, Entonces creo que se también. podría de todas formas. Parece que el lunes y Claro que El si lunes yo, y el miércoles yo de dentro de los pronto, horarios. más perdón, o menos Julio, normales. un momentico, Julio. Es que de pronto ¿dónde está el calendario? Es que de pronto, como tengo programado, el martes yo termino con el otro curso, porque el 8, que es martes, que es fiesta, voy a estar con ellos prácticamente como casi todo el día. Por eso, doctor, Entonces, el miércoles yo no tengo ningún problema. Entonces, en Buen Romance, comencemos nuestro examen común y corriente el lunes en las 2 horas que corresponden y terminamos el miércoles a partir de las 6 de la tarde. ¿Tienen problema? Creo que ya con la otra materia han terminado, ¿o no? Está perfecto, doctor. Está creo que sí perfecto. está bien, porque igual queda dentro de los horarios de clase común y corriente, como venimos normal. Pero, perdón, Por mí no hay problema, profe. pero mirando los tiempos, o sea, ok, sería ideal que fuera entre la jornada de clase lunes 6, sí, pero tengamos en cuenta que somos bastantes y la argumentación por cada uno de nosotros no va a ser de 1 o 2 minutos. Entonces yo creo que tener capacidad de síntesis. Es más corta aún, es como Señor de 3 Rentería, segundos. cuando usted esté ante un juez no va a echarle un discurso. El juez le dice tiene 3 minutos, tiene 5 minutos, 10 minutos máximo, alegue de conclusión y lo va cortando. Tiene que tener capacidad de síntesis. Por eso les digo, si han estudiado, me saben explicar. Lógico.
No voy a pedir definiciones. Eso no. ¿Ok? Bueno, Entonces, el lunes. Profe, iniciamos por orden El lunes, por alfabético favor, de la A. un momentico. El lunes estamos de 6 a 8. Y el miércoles podemos estar de 6, completar las 3 horas, porque ya no tenemos, las 4 horas, porque ya no tenemos, ya creo que ustedes no tienen clase. Ya han salido también del examen de la otra materia, ¿o no? Sí, profe. Ok, entonces Sí, doctor, yo creo que así está bien. Es que dado el caso se puede extender uno el miércoles un poquitico más. Dado Exacto. Por Sí. eso el miércoles comencemos a las 6. Está bien, profe. Listo, no hay problema. ¿Usted por qué no nos Ok, hace un entonces así favor, quedamos. profesor? Usted que tiene las listas ahí, pues para saber quiénes van a estar el lunes y el resto ya sabemos. No, eso sí no se lo puede decir porque todo depende de los grupos. Hay un grupo que demora más, otro que demora menos, eso sí no le puedo decir. Luego no dice que lo va No, a tomar por por orden alfabético, don Alejandro. Ok. Entonces comencemos. ¿El lunes de qué Profe, sí, es que es eso mismo, es para saber en qué orden estamos. En el horario de clase. No, pero ¿de qué letra a qué letra? ¿De la A a la D? Por ejemplo? Pues, no, como que de la A a la E. Comienzo por la A, los que salgan. A ver, doctor, lo que pasa es una cosa, que no sabemos cómo es que tiene la lista, si la tiene por apellidos o la tiene por nombres. No, la voy a dejar toda por apellidos. Porque eso de nombres, eso es un lío de la Madonna. Profe, pero el lunes entramos, por ejemplo, entra la A, la B y la C. Todos entran. No sé cuántos entra, porque puede entrar la D también, no sé. Es posible. Usted más que nadie sabe, creo que usted es docente, usted más que nadie sabe que en evaluación es difícil calcular tiempo, ¿no? Bien. Pero ¿cómo ingresamos el lunes o el miércoles? Bueno. Profe, ¿y cómo vamos a ingresar? Porque si es así, ¿cómo ingresamos? Tenemos que estar Yo le digo todos... cómo. Tranquilo. Su merced nos va diciendo, por ejemplo, Bolívar y Beltrán, Betancourt, y así vamos. Por medio de la monitora, me imagino que tales y tales. Listo. 5. Tales y tales. Otros 5. Tales y tales. Otros 5. Listo, no hay problema. Lo único que no puedo es, porque no me alcance el tiempo, como yo quería hacerlo, es entregar notas pronto termine. No puedo porque tengo que ver los porcentajes y tengo que sacar la nota definitiva para poderla yo subir a la plataforma. Entonces no les puedo dar la nota porque tengo que ponerme a liquidar porcentajes. Ok. Entonces, órganos internos del Parlamento, que creo que fue lo que quedamos, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. En primer lugar, el Parlamento tiene una mesa directiva compuesta por uno o varios vicepresidentes, como tenemos aquí en Colombia. Sus reuniones están programadas mediante un orden del día. Orden del día que presentan a la plenaria. Discúlpeme, ¿pero alguien está grabando la clase? Pero que, ya, otra vez que sí, señor. Orden del día que presenta la mesa directiva, pero que es sujeto a alteraciones. ¿Eso con qué finalidad se hace? Con la finalidad de poder conducir los debates. En algunos parlamentos, las directivas se ocupan por el cargo más elevado dentro del Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Francia, el vicepresidente es el presidente del Senado. Existe también en el Parlamento unas comisiones. ¿Qué clase de comisiones hay? Permanentes y transitorias. Las permanentes se especifican por áreas de trabajo. Por ejemplo,
relaciones exteriores, presupuesto, asuntos constitucionales, económicos, laborales, seguridad social, etc. Y las transitorias son aquellas que se nombran para cumplir una función determinada y de corto tiempo. Por ejemplo, para representar protocolariamente a la Cámara en eventos nacionales o internacionales. Pero también existen las accidentales. En estas accidentales son para ciertos casos. Por ejemplo, una investigación. Se nombra una comisión investigadora para determinado caso. No se les olvide, la labor principal de las comisiones permanentes consiste en dar primer debate a los proyectos de ley presentados en la respectiva Cámara y rendir la correspondiente ponencia ante ella. ¿Les enseñaron el trámite ordinario de una ley? No, señor. Ok. Entonces vamos a hacer el trámite ordinario de una ley. A ver, vamos a hacer el trámite ordinario de una ley de origen parlamentario. Cualquier representante o senador puede presentar un proyecto de ley. ¿Cuáles son los pasos? Primero, lo presenta ante el secretario general de la respectiva corporación, Cámara o Senado. Segundo, este reparte ese proyecto de acuerdo al tema que se esté tratando. Si es un tema económico, a la Comisión Cuarta, por ejemplo. Si es un tema laboral, a la Comisión Séptima. O constitucional, el que fuere. Ese se envía a la comisión respectiva. Y tercero, es recibido por el secretario de la respectiva comisión permanente. Allí se elige a un ponente dentro de los miembros de esa comisión. Ese ponente lo primero que tiene que hacer es estudiar si la ley es constitucional o no es constitucional. Es decir, si está dentro de los cauces de la Constitución o en contra de la Constitución. Posteriormente a eso, el ponente rinde su informe, se llama una ponencia, que es un estudio concienzudo que se hace, ¿no? Que puede ser favorable o desfavorable. Si es desfavorable, debe someterse a consideración de la mayoría de los componentes de esa comisión. Ahora, si es favorable, la comisión lo aprueba y lo lleva a aprobación de la plenaria de la respectiva corporación, es decir, de todos los senadores o todos los representantes.
En la plenaria, todos los miembros de la respectiva corporación están obligados en estudiar el proyecto para establecer que no riñen contra la Constitución y ver la conveniencia e inconveniencia de esa primera aprobación que han realizado la comisión respectiva. Ahora bien, ahí opera por mayoría de votos. Si es aprobado ese proyecto por la Cámara en pleno o por el Senado en pleno, eso es lo que se llama la primera legislatura. No lo que vulgarmente se dice la primera vuelta. ¿Cuál primera vuelta, hombre? La primera legislatura. Y si es aprobado en primera legislatura, viene el mismo proceso que hicimos anteriormente. Exactamente el mismo. Lo envían al secretario de la comisión. El secretario de la comisión lo reparte. Se emite una ponencia. Se presenta a discusión de la comisión. Si la aprueba, la llevan al Senado. Pero demos el evento que el Senado también aprobó ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué debe ir? A la sanción presidencial. Sanción presidencial que está en la obligación de explicar la conveniencia e inconveniencia. Y si la ley es constitucional o inconstitucional. Hay algunas leyes, proyectos de ley, no olviden, que antes de ir a la sanción presidencial van a la Corte Constitucional para su revisión. No me meto en eso porque es constitucional colombiano y no acabaría hoy. Ahora bien, si el presidente dice que es inconstitucional, tiene que argumentar por qué. Y lo devuelve a la Cámara correspondiente donde se lo enviaron para que vuelvan a estudiar las objeciones que le han presentado. Pero si ve que es constitucional, que es conveniente, pues de inmediato la sanciona, es decir, la firma. Y todavía no es ley. Porque para que sea ley se necesita el último paso, la publicidad. Por eso toda ley dice, la presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial correspondiente. A partir de ese momento. Mientras tanto, no es ley. Ese es el trámite. Ahora bien, por eso la labor principal de las comisiones permanentes consiste en dar primer debate, si es en la Cámara, a los proyectos de ley presentados y rendir la correspondiente ponencia. Doctor, si Ahora son bien, aceptados, ¿qué pasa? es que no, de Cámara a los proyectos de ley si son aceptados. Si son aceptados,
tienen que hacer el trámite correspondiente en la otra Cámara. Pero también existe en el Parlamento algo que se llama la iniciativa parlamentaria. Ojo con eso. Con la Constitución del 86, la iniciativa parlamentaria era restringida. Y no se le permitía sino al gobierno y a los parlamentarios. Ahora no. La iniciativa parlamentaria es el derecho de proponer proyectos de ley, resoluciones o mociones con el objeto de que sean discutidos y votados por el Parlamento. Profesor, una pregunta. Ya un momento. Pero ahora, con la Constitución del 91, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? Ya no parlamentaria, legislativa. La tienen el gobierno, los parlamentarios, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, los establecimientos de orden nacional, todos tienen. Pueden proponer proyectos de ley. Y la más importante, la iniciativa popular, que es imposible, y eso criticaban los tratadistas de la época, es imposible que el que manda en un estado, que es el pueblo, no pueda proponer leyes. No, señor, debe proponer leyes. Y por eso nació la iniciativa legislativa de orden popular. Profe, pero esa iniciativa popular tiene que estar firmada por un congresista. No, es popular. No, es iniciativa. Para eso van a ver ustedes una parte que se estudia en Derecho Constitucional sobre el Consejo Nacional Electoral. Y ahí hay una norma donde establece cuándo el pueblo puede él tomar la iniciativa popular. Y es más, estudienlo a fondo, estudienlo bien. Profe, en el artículo 155 de la Constitución habla un poco de eso. ¿Se me permite, señor Cavides? Porque hay momentos en que el pueblo desplaza al Parlamento y no le puede hacer objeciones. ¿Por qué? Porque es la ley que queremos. Y entonces existe la reglamentación por medio de ley. Y por eso que se recogen, en primer lugar, se nombra un comité y ese comité es el encargado de recolectar las firmas para presentar ese proyecto de ley y a su vez ese tiene que jugar con un porcentaje respecto del cociente electoral de las últimas elecciones. Ok. Ahora sí, don Jorge Eliezer, ¿qué me decía? Lo mismo que usted acaba de decir, que lo encontramos en el artículo 155 de la Constitución, donde habla del 5% del censo electoral y ellos eligen un vocero. Comité. Un vocero que es el que lo representa y el que tiene que exponer el proyecto de ley ante el Congreso. Sí, pero una vez recoja las firmas. Sobre eso hay una ley reglamentaria de ese artículo 255. Miren muy bien del 251 en adelante que están todas las normas y los nombres de las normas que se dictan. Ok. Ahora veamos, votaciones en el Parlamento. El voto en el Parlamento puede revestir diferentes modalidades. Puede ser secreto,
¿Para qué se usa ese? Se trata de materias extremadamente delicadas o ciertos nombramientos. Por ejemplo, hay algunas reservas de seguridad que tiene el Estado y esa puerta cerrada. Ahí hay una comisión de Relaciones Exteriores que está compuesta por los expresidentes de la República. Esas sesiones, en su mayoría, son a puerta cerrada. Puede ser también ese voto público. Que es el que más se utiliza en los parlamentos modernos. Y ese puede ser de viva voz, levantando la mano, o lo que hacen aquí por pupitrazos, ¿no? Ahí se nombra una comisión escrutadora para que sea la que le diga al Parlamento si se aprobó o no se aprobó. Ahora bien, los actos del Parlamento son publicados en el diario correspondiente. Este sería el diario oficial. Por eso les di unos números de artículos para que estudiaran, para que les quede más fácil la comprensión de esto. Y además porque lo van a ver. Ahora veamos la función administrativa. Igual que en la función legislativa, en la función administrativa o ejecutiva, ha habido también diferencias entre los tratadistas. Según el criterio que se vaya a tomar. Si es primero el criterio orgánico, podemos decir que la función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo. Es decir, todo lo que compete a la administración pública. Esa palabra administración vale la pena señalarlo. La palabra administración viene del latín administrare, que quiere decir el manejo de la cosa pública. Según el criterio material, la función administrativa es la actividad estatal que tiene por objeto realizar actos subjetivos. Es decir,
considerar exclusivamente los actos jurídicos. Porque son parte fundamental de la función administrativa. Tercero, criterio formal en esa función administrativa. Consiste fundamentalmente en realizar actos para el cumplimiento de las leyes, y así como el objetivo esencial del Estado, la procura del bien común, que ya lo vimos suficientemente. Ahora bien, a manera de subtítulo, el órgano que cumple las funciones administrativas, ¿cuál es? El gobierno. El término gobierno puede entenderse en tres sentidos. Primero, en sentido amplio. Designa al conjunto de órganos políticos del Estado. En sentido restringido, designa un órgano en particular a realizar determinada actividad. Y en sentido estricto, designa a un elemento concreto del Poder Ejecutivo. Que puede ser el presidente de la República, los ministros del despacho, o todo el gabinete ministerial. No hay que olvidar que dentro del gobierno viene la primer figura administrativa, que se llama presidente de la República. El gobierno, en sentido estricto, puede entenderse como el conjunto de funcionarios a los cuales la Constitución les ha conferido la titularidad de la función administrativa y ejecutiva del Estado. A cuya cabeza siempre se coloca una persona
que ostenta la suprema autoridad política y administrativa de la nación. El poder ejecutivo del Estado puede estar conformado de diferentes maneras. Puede ser monárquico o unitario, dualista, directorial o colegiado. En el analicemos cada uno. En el monárquico, unitario, es actual cuando a la cabeza del ejecutivo hay una sola persona. Pero esta forma se da también en el sistema presidencial. Cuando ese poder lo ejerce el presidente de la República. Por eso este funcionario es considerado como jefe de Estado y jefe de gobierno, elegido por el sufragio universal. Contrario censo de las monarquías en extinción, a propósito, en las cuales hay una sola cabeza de gobierno, el rey, el emperador, que transmiten su poder por vía dinástica. ¿Recuerdan cuando hablamos de Habermas? Que hablaba de la legitimación del poder. Ahí está. Segundo, dualista. Cuando el ejecutivo lo conforman dos personas. Una con el carácter de jefe de Estado y la otra de jefe de gobierno. Esta forma se da en el sistema de gobierno parlamentario, en el cual el jefe de Estado puede ser un monarca, como ocurre en Gran Bretaña, en Suecia o Japón. O un presidente de la República, como ocurre en Italia, Grecia o Israel. Con funciones ante todo de tipo formal.
Por su parte, el jefe de gobierno. Algunos lo llaman primer ministro. Otros canciller o presidente de gobierno. Ejerce la principal función política y administrativa dentro del Estado, no fuera de él. Aquí tenemos en Colombia canciller, pero es para el manejo de las relaciones internacionales. Este canciller de que estamos hablando tiene funciones, pero dentro del Estado. CEO tercero, el directorial. Este se da cuando el ejecutivo está constituido por un número plural de personas, entre paréntesis, 2 o más. Colocadas todas ellas en el mismo pie de igualdad jerárquica. Ostentando funciones del Estado en forma colectiva. Y tienen la facultad de designar integrantes del gobierno. Esta forma se da en el sistema de gobierno convencional o de asamblea. Que rige en la mayoría de países o estados socialistas marxistas. Otra forma, el colegial. Este se da cuando a la cabeza del Ejecutivo hay más de 2 personas que se alternan sucesivamente el cargo de jefe de Estado. Este sistema rige en Suiza. Y se utilizó por largos periodos en el Uruguay. Y se ha aplicado en los casos desafortunados, digo yo, es un criterio muy personal, no compromete a nadie, de las juntas militares, como ocurrió en Argentina entre 1976
en 1982. Que se alternaban ellos entre sí, nombraron una junta militar y esa junta militar le iban pasando, ¿no?, el poder de uno a otro, pero entre ellos, un sistema como de cooptación entre ellos, ¿no? Arbitrario, ilegal, antidemocrático. Aquí tuvimos también uno, pero sin alternancia, que fue el de Rojas Pinilla. Y él era el jefe, él el que mandaba, y no permitía que otro mandara sino él. Por eso se dio un cargo dentro del Ejército de Colombia. Teniente General Supremo Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Imagínense. Eso ya no existe, menos mal. Entonces surge, dentro de esta forma de la administración, pues el jefe de Estado. Y podemos decir que es el más alto nivel jerárquico dentro de la organización jurídico-política del Estado. Lo ocupa el jefe de Estado. Pero ello se debe también establecer varios factores. Primero, que el jefe de Estado es el que simboliza y representa la unidad nacional. Y es considerado como la encarnación de la majestad del Estado. Perdón, profe, es que se me fue. ¿Encarnación de qué, profe? De la majestad del Estado. Es que mire, cuando un jefe de gobierno, cuando un presidente va a otro país, no es él. Él está representando toda la nación. Por ejemplo, la nación colombiana. Él no es él. Y entonces depende de ese comportamiento que él tenga dentro de la comunidad internacional, pues así nos están respetando. Por eso no es lógico. Este comentario es muy personal. A nadie compromete. No me gustó para nada, que un loco presidente de Estados Unidos, porque es loco, fuera a regañar a nuestro presidente. El tipo ha debido levantarse de inmediato y digo, yo no hablo con usted y se acabó. Eso no está bien. Y salió por televisión, ¿no vieron? No, eso no. Es que es la majestad de la patria. El tipo nos está regañando a todos. Yo quisiera que nos dieran la oportunidad de ir a esa reunión y ver qué nos le diríamos a ese presidente, ¿no? Lo pondríamos en su sitio. Uno tiene que tener el respeto para la persona con quien habla y de lo que representa. Porque ahí el señor, repito, no estaba requiriendo a un funcionario, sino a todo un Estado. Y eso no lo puede hacer. Ok. Bueno. En segundo lugar, existe que ese jefe de Estado
estamos hablando del sistema democrático, ha sido elegido democráticamente. Es decir, que tiene la representación de sus conciudadanos, porque se la han dado. Porque la circunscripción electoral para elegir a este funcionario es nacional y no regional. Hay algo que ojalá lo analicen ustedes. Es que esa materia que van a ver es muy linda, extraordinaria. Esa materia es extraordinaria, extraordinaria. El derecho constitucional, ¿no? Hay algo que vale la pena señalar. Nosotros antes teníamos un sistema electoral por medio del cual quien sacara la mitad más uno de los votantes era elegido presidente de la República. Eso tuvo sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenían apatía de participar en las elecciones. Y entonces hacen el censo de cuáles son las personas habilitadas para votar y no votan ni siquiera la mitad. Entonces, ¿qué crearon? Formas para incentivar esa votación. Lo primero que hicieron, habilitar la edad. Ya no los 21 años, sino los 18. A ver. Y ahí como que se lía un poquito la cuestión, porque los muchachos vieron que por primera vez en su vida podían tomar o podían ejercer el derecho a votar, pero con todo lo que hemos comentado aquí de los inconvenientes que existieron por esa época. Ahora bien, eso no fue suficiente. Posteriormente, ¿qué ocurre? Se establecen unos incentivos electorales. Y esos incentivos electorales dan como consecuencia que la gente todavía, pues no fue suficiente eso. Entonces, varían la forma de elección de presidente de la República. Quiero verlo, don Julio, es que no leo sino la cabeza. Y ocurre, ahora sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dijeron, cambiemos la fórmula. Si no está votando la mitad, pues cambiamos la fórmula. Y entonces crearon la segunda vuelta. ¿En qué consistió? Que cuando existan unas elecciones, para gastar más plata además, que cuando existan unas elecciones, los dos candidatos que tengan el mayor número de votos se presentan nuevamente como candidatos al pueblo para que los elija. Y el que tenga la mayoría gana. Entonces, digamos, si nosotros tenemos 40 millones de colombianos habilitados para votar, digamos, en el supuesto que los tuviesen, 40 millones. Y no votaron sino 10. Pero esos 10, 2 sacaron, el uno sacó 4, el otro sacó 3 o algo así, el segundo en votación. Entonces se van a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta
Ninguno saca los 10 ni los 20, ni la mitad más uno. Entonces la pregunta del millón es, ¿ese funcionario tiene representatividad del pueblo colombiano? Analícenlo. Vale la pena analizarlo. Y muy bien. Porque justamente una de las fortalezas de los mandatarios es que realmente está representando a al pueblo. Y en eso tiene que tener, sin duda alguna, unas mayorías, ¿no? Ahora bien, veamos nosotros la función judicial. No se le olvide, el presidente de la República puede también legislar en estados de excepción, ya los vimos, etcétera. Entonces dicta decretos, dicta resoluciones, etcétera. Y ya lo vimos cuando hicimos la pirámide de Haskell, ¿no? Ok. Entonces veamos la función judicial. La función judicial corresponde a la separación de los poderes y las funciones entre los órganos del Estado. Para eso este ha constituido la existencia de tribunales y jueces independientes que puedan, por una parte, ejercer el control jurídico de los actos de gobierno, entendiendo así también el del Parlamento, ¿no? Y por otra parte, dirimir los conflictos que se presenten entre el Estado y los ciudadanos y el Estado. Como también conoce de los conflictos que se suscitan entre particulares. Por eso es que a estos tribunales les corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta función también ha sido fuente de controversia en el derecho público. Respecto de los criterios que se emplean en la rama. Por eso analicémoslo. Según el criterio orgánico, la función judicial es la que desarrollan todos los órganos judiciales. Se critica mucho este concepto.
en cuanto hace a la separación de las funciones en el poder público. No se les olvide, el Parlamento tiene también funciones judiciales. Ustedes van a ver una cosa interesante que se llama las jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral y de la seguridad social, los jueces de paz, todo esto. El traslado de la jurisdicción a unos jueces especiales que se llaman los tribunales de arbitramiento. ¿Ok? Y de acuerdo al concepto, al criterio formal, puede definirse como la actividad estatal que se manifiesta mediante actos procesales especialmente el acto denominado sentencia. Por función judicial, puede entenderse, en fin, la que tiene por objeto decidir cuestiones jurídicas, controversias, mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Este concepto es el más acogido por los tratadistas del derecho público francés. Pero la cuestión debe ser analizada, porque aquí entra en juego una institución propia del derecho. Ojo, subrayen la cosa juzgada. Subrayen la cosa juzgada. Voy a explicarles bien eso. ¿Ya les dije o les enseñaron cómo son las providencias judiciales? No, señor. Bueno, entonces, providencias judiciales y abran un corchetico ahí. Grande. Las providencias judiciales. Oiga, para cuando estén en procesal civil general. Las providencias judiciales son dos. Una, autos. Primero, autos. Abajo, sentencias. En autos, abra otro corchete. Al frente de autos. Los autos son interlocutorios y de sustanciación. ¿Y de qué, profe, perdón? Sustanciación.
Debajo del corchete definámoslos. Debajo del corchete. El auto interlocutorio es un pequeño proceso que se dicta dentro del proceso. Por ejemplo, cuando usted propone en la contestación de la demanda una falsedad. Dice, aquí el señor X me está cobrando con un título ejecutivo y esa no es mi firma. Eso no es. Entonces propongo yo la tacha de falsedad. Entonces, señor juez, abre el incidente. Pero el proceso como proceso es el ejecutivo. Pero se presentó ese incidente. Entonces vamos a tramitarlo como un pequeño proceso. Por eso se abre a pruebas, se escucha a las personas, etcétera, y el juez decide. Este auto, no se les olvide, es de notifíquese y cúmplase. Por lo tanto, es sujeto del recurso de reposición y apelación. Entonces, un pequeño procesito dentro del gran proceso. El auto de sustanciación. El auto de sustanciación lo emplea el juez de la República para impulsar un proceso. Y es el que dicte el juez para decirle, por secretaría, manifiéstese al doctor o la doctora X, Y, Z que debe aportar a las diligencias tales y tales documentos. ¿Listo? ¿O el auto admisorio? Entonces ese auto, cuidado, ese auto es de cúmplase. Es el que ordena usted como jueza o juez. Y ese auto no tiene recursos. Ahora bien, espere, la profe, sentencia. Perdóneme ahí un momentico, profe, qué pena. Es que se presenta por secretaría y que debe presentar diligencia ante qué. Que debe aportar a las diligencias los siguientes documentos, porque es de impulsar el proceso. No es de definir nada. Por ejemplo, usted está alegando para su cliente, mi cliente tiene derecho, señor juez, a la pensión jubilatoria, no sé qué, si sé cuándo, pero no aportó el registro de nacimiento. Entonces la jueza de buena gente o el juez de buena gente, porque usted tiene que aportar todas las pruebas en la demanda y en la contestación, le dice, doctor XYZ, doctora XYZ, aporte el registro civil de nacimiento con el cual demuestre que su cliente tiene tal edad. Entonces, de impulsarlo, es para impulsarlo. Por lo tanto, no se puede reponer. Eso no se puede reponer. Ahora bien, sentencia. Definamos qué es la sentencia. Es aquel acto procesal que pone fin a un proceso. Ahora, ¿qué clase de sentencias hay? 1, condenatorias.
Cuando se condena al demandado en las pretensiones totales o parciales del demandante. Dos, absolutorias. Cuando se absuelve al demandado de las pretensiones del demandante. Tres, inhibitorias. Son aquellas que ni condenan ni absuelven. Pero gracias a Dios, con la reforma de la justicia, ahora no hay lugar a esas sentencias inhibitorias. Ojalá no veamos procesarlos yo, chinos. No les digo más. Hay más cosas para hablar ahí. Ok. Entonces, esas son las providencias judiciales. Porque aquí nos dice la justicia, sí, ¿para qué está? Sí, para que dicte los actos procesales, especialmente el acto denominado sentencia. Pero es que los actos procesales son autos y sentencias, por eso lo expliqué. ¿Ok? Pero nos dice más adelante que hay que tener en cuenta la cosa juzgada. Entonces, salgamos de ahí y vamos a cosa juzgada. La cosa juzgada se puede presentar en dos formas. Uno, formal y material. Analicémoslas. Ocurre que ustedes instauraron, como abogadas y abogados, una demanda para cobrar una suma dineraria en un juzgado civil municipal. El juzgado le halló la razón y condenó al demandado. Dictó su providencia. Pero esa providencia es objeto de recursos. Entonces, la providencia que dictó ese juez civil municipal hizo tránsito a cosa juzgada formal. Porque no ha terminado el proceso. Porque usted puede recurrirlo. Y si lo recurre en apelación, va al superior. Entonces, lo que dictó el primer juez es formal. Profe, una pregunta. Cuando se va al superior, y ese superior define ya el proceso, ahí ya es formal. Ahí es material, perdón. ¿Cuándo ocurre que es material? Cuando contra esa providencia no cabe recurso alguno. Claro que hay que tener en cuenta los recursos de ordinarios, extraordinarios, etcétera, ¿no? Según la cuantía. Profe, Pero una en ese pregunta. caso, ¿el juez de instancia cuál sería? En apelación, el juez del circuito. Y lo que falla ahí se agotó el trámite. Entonces, lo que decide ese juez del circuito, ese sí es material. Veamos otro ejemplo. Profe, una pregunta.
Ya voy. Pero termino. Veamos otro ejemplo. Ustedes prestaron sus servicios a una entidad como trabajadores. Y no les pagaron las prestaciones sociales. Y valen 50, 100 millones de pesos, las prestaciones no las han pagado. Usted puede acudir al juez laboral del circuito a hacer efectivas sus prestaciones. La sentencia que dicta ese juez laboral del circuito tiene un contenido formal. Porque la empresa que usted ha demandado puede recurrir en apelación ante el tribunal. Y ese tribunal dicta la sentencia. Pero ocurre que por la cuantía, esa empresa puede recurrir. Si no le es viable en el tribunal o si lo vuelve a condenar el tribunal, va a casación a la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Y la Corte casó la sentencia. Casó quiere decir que aceptó el recurso. Y la Corte decidió de fondo. Lo que dijo el juez laboral del circuito, lo que dijo el Tribunal Superior Sala Laboral, y ella es la definitiva. Entonces, la providencia que dicte la Corte Suprema de Justicia es cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque contra esa providencia ya no hay susceptibilidad de ningún recurso. ¿Ok? Y entonces hace tránsito a cosa juzgada material. Y además, ¿por qué? Porque la Corte es tribunal de cierre. No hay otro. ¿Ahora sí lo entendieron? Ok. Espero que cuando esté litigando, no, ahí se van a acordar de mí. ¿Recuerdan el viejito ese loco que nos decía tal cosa? ¿Qué tanto jodía? Ay, perdón el término. Señor rector, perdone la grosería, que yo sé que usted escucha a los profesores. En las grabaciones, yo no sé por qué los alumnos no. Ok. Entonces, ahí se van a acordar. Cierto que, ¿dónde estarán esos apuntes? ¿Pero cuáles apuntes si no es que no los tomaron? Profe, perdón. Entonces, guarden las grabaciones. ¿Quién me habla, don José Domingo? Con Fernando Abril, profe. A ver, cuénteme. A primera instancia se iría en el juzgado civil, ¿cierto? Ah, don Fernando. Sí, señor. Entra al juzgado civil, ¿cierto? No, vamos a hablar, si vamos a hablar de la justicia ordinaria civil, tiene instancias. Tenemos juzgado civil municipal. ¿El superior de él quién es? El del circuito. ¿Correcto? A él debe ir en apelación. Y lo que decía él, hasta ahí llegó. Ah, bueno. Excepto, hay que tener cuidado. Es que no me quiero meter en eso todavía, no les quiero complicar la vida. Excepto el proceso, ¿no? Tenga una cuantía superior, que ya no sería en el municipal, no se metería en el municipal, sino en el circuito, ¿no? Y esa providencia pueda ser susceptible de casación, ¿no? No se olvide que la casación tiene una de las partes principales como recurso extraordinario, les cuento, que es la cuantía. ¿Ok? Profe, una pregunta. Gracias. A ver, cuénteme. Cuando se ventila un proceso monitorio, un proceso verbal sumario, que son procesos de única instancia, la cosa juzgada iría a ser solo viene a ser formal, ¿no? Claro, cuidado con ese proceso. El verbal sumario. Mucho cuidado. Y de una vez les digo, cuidado con ese proceso. Ese proceso se llama en derecho laboral de única instancia. Y ese proceso, oigan, ese proceso laboral no tiene recursos.
se falla en una sola audiencia. Bueno, no me meto más. Bueno, sigo con mi vaina porque yo, ¿qué voy a hacer? Por eso viene a ser tránsito a cosa juzgada solo en única Lógico, instancia. claro. No hay forma Yo material. he visto abogados litigantes que con una pena, le quiero contar, me da pena ajena. Una vez vi, ¿no?, que estaba en una audiencia y yo entro a las audiencias, no crean. Yo cuando tengo tiempo entro a una audiencia, cualquier juzgado, el juzgado, están en la audiencia, entro. Algo uno aprende. O en el tribunal, si tengo audiencia o algo, me voy antes y escucho. O en la corte, ¿por qué no? Hay que ir. Uno aprende todos los días. Y un día me dio por llegar a un proceso de esos. Y el juez le dijo al abogado de la parte demandada: doctor, voy a sanear el proceso. No sabía qué era el saneamiento. Voy a fijar el proceso. Quedó loco. Abro a pruebas. Ahí alegaron, Decidió. En consecuencia, de acuerdo al acervo probatorio y lo que se ha manifestado en este despacho, es el juzgado profiere la siguiente sentencia. Primero, condénese a la parte demandada a pagar tales y tales sumas como cesantía. Condénese a esa parte a pagar, de acuerdo al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a un día de salario por cada día que demore en el pago de la obligación. Y le metió toda esa cosa. Y llega y el tipo asustado llega y dice: doctor, apelo su sentencia. Con mucho gusto. El despacho deja constancia que ahí sí le dicen a uno con nombres y apellidos, ¿no? Que el distinguido apoderado o togado señor X, Y, Z, con nombres y apellidos, no como me lo dejan aquí, algún nombre como para que me equivoque, tal y tal, identificado con cédula tal, portador de la tarjeta profesional número tal, ha solicitado a este despacho el recurso de apelación. El juzgado, en aras de escuchar a la parte demandada, que ha sido condenada, le da 5 minutos para que lo sustente. Y empezó ese hombre a hablar. Y el juez lo dejó más. ¿Terminó, doctor? Sí, ya terminé. Ok. Escuchado el distinguido apoderado de la parte pasiva de la presente acción, se le hace saber primero que se le rechaza el recurso de apelación que ha propuesto por improcedente y en consecuencia se le condenan costas del recurso. Segundo, que este proceso no tiene recurso de apelación. Tercero, que como hay impericia del parte del profesional del derecho, doctor X, Y, Z, por secretaría, compúlsese a las copias correspondientes al Consejo Superior de la Judicatura por la indebida representación e impericia en el presente proceso. Queda notificado, doctor. Feliz día y prolongadísima permanencia. Chao. Ay, Dios mío. Profe, pero la fijación de Ojalá litigio. no nos veamos en procesalo, ¿yo? Bueno, Profe, pues, sigamos. profe, pero No más, ya. Pero me están embolatando mi materia, yo estoy en otra vaina, hombre. Bueno, entonces tenemos que hablar del concepto de justicia. El concepto de justicia. Ahora sí se dan cuenta la responsabilidad que tenemos en los hombros cuando vamos a representar a una persona en un proceso. Usted, como apoderada o apoderado, está hablando por esa persona. Los labios de esa persona son los suyos. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas del pensamiento. Por ello, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes.
Pero si son injustas, deben ser reformadas y abolidas. La noción de justicia se predica no solo de las actuaciones de la autoridad pública, sino también de los particulares. En la historia del pensamiento, la palabra justicia ha sido empleada de diferente alcance. Para designar el criterio ideal del derecho, es decir, la idea básica sobre la cual debe inspirarse, se puede entender como una virtud universal. Doctor, la idea básica De interpretarse, se debe notar como la virtud universal. Luego la justicia es la madre de las virtudes. ¿En este curso hay matemáticos? ¿Sí? ¿No hay matemáticos? ¿No? Bueno. Existe otro concepto de justicia desde el punto de vista de los pitagóricos. Que fueron los primeros en intentar definir conceptualmente la justicia. Y la reducieron sencillamente en la relación de igualdad. Ellos concibieron la justicia como una medida y quisieron determinarla en forma matemática y geométrica. Por eso le dieron al cuadrado geométrico como la imagen de la justicia, porque todos sus lados son iguales. Interesante, ¿no? Platón nos decía que la justicia es la virtud fundamental de la cual se derivan las demás. Pues esta constituye un principio armónico, ordenador, que determinan el campo de acción de cada una de las virtudes, como la prudencia, la sabiduría, la fortaleza, la templanza. Aristóteles también usa la palabra justicia
como una expresión de virtud total. De la cual dice que consiste en una medida de proporcionalidad de los actos. En el derecho romano, Ulpiano la definió como dar a cada cual lo suyo. Mañana seguimos porque ya se nos acabó el tiempo, si no seguiría, con el objeto de la función judicial, que deben conocerla. Por favor, los artículos que les di, estúdienlos muy bien y van a interpretar pues mucho más amplio de lo que acabamos de ver esta noche. ¿Alguna pregunta? Los artículos, profe, yo no los alcancé a apuntar. ¿Cómo que yo no sé? No los alcancé a apuntar, profe. ¿Cómo que no los apunté? ¿Dónde estaba, Chino? Ayer me invitaron, ayer. Me había ido el... Yo no sé dónde los apunté. ¿Recuerda? A ver si los tengo aquí. Un momentico, a ver si los tengo por acá. Del 132 al 137. Sí, porque fue que les quité un poco para no... A ver, aquí los tengo. 132 al 149. Al 137. Al 136. Ay, ¿por qué no he hecho un poquito más? 171 al 187. 188 al 201 y 228 al 233. Y ahora que están de vacaciones, lean la Constitución. Léanla. Les sugiero eso. Porque van a estudiar una serie de instituciones que son el desarrollo de la Constitución política. No se les olvide el principio rector del bloque de constitucionalidad. La Constitución tiene que ver con todo, con el derecho, con la medicina, con la sociología, con las matemáticas, con la arquitectura, con todo, con todo, con todo, con todo. Es importantísimo. Pero nosotros, que nos dedicamos al área del derecho, nos obliga a que conozcamos de todas esas cosas. Imagínese usted. ¿Qué tal de juezas o jueces penales que mataron a un matemático y de pronto fue por robarle una fórmula, alguna cosa? Usted tiene que entrar a las matemáticas o no, a ver si era verdad eso, y conseguir auxiliares de la justicia para que le expliquen todo eso, o el problema de unas lesiones personales, o el problema de una muerte, etcétera. Tienen que saber de medicina. Entonces, por eso nuestra carrera es muy universal, ¿no? Y exige, no que usted quiera hacerlo, exige que le dedique tiempo a ella, a leer mucho de todo. Feliz noche, que estén muy bien, mañana nos veremos. Descanse, profesor. Gracias, Buenas profe. noches. Descanse, profe. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor León. Gracias, profe.